Bueno, oye, para mí, muchas me conocéis, ¿no? Para mí es un honor presentaros a Rebeca. Rebeca es una ginecólogo maravillosa, una ginecóloga de referencia de la Clínica Universitaria Navarra. Con la Clínica Navarra, que es una de las mejores clínicas que hay en España, que además se dedican también a otras patologías como cánceres y demás, tiene un cuadro médico excepcional. Nosotros conocemos mucho, yo conozco personalmente a mis chicas que siempre desde el principio, y Rebeca ha estado desde el principio de la clínica. Yo conocía a Luis desde hace mucho antes y estábamos colaborando. Y cuando ya montaron la clínica, es una de las mejores que hay en España. Ellos nos ayudan a llevar los casos más complicados y más de riesgo. Entonces, yo le doy las gracias a Rebeca, a Luis, a la Clínica Navarra de estar hoy aquí presentes para un tema tan importante como es el parto. ¿De acuerdo? Y a mí me gustaría también que al principio también contarais un poco cuáles son las dudas y luego vamos a hacer el ejercicio de saber al final qué dudas hay, para ver si se han acabado o se han aumentado las dudas. Pero estoy convencido que las va sobre todas. Es una magnífica profesional, ha estado desde hace 7 años, desde el principio de la fundación, de la clínica, y yo os pediría para ella un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Nada, yo antes de nada, bueno, perdonadme porque yo soy andaluza, soy de Córdoba y a veces hablo un poco rápido y sin eses, y además me pongo un poco nerviosa hablando en público, la verdad, pero si os puedo ayudar en algo, pues yo encantada. Antes de nada, ¿estáis todas embarazadas? Sí, ¿no? Bueno, pues enhorabuena. Eso es lo más importante, porque lo más importante que puede hacer una mujer, vamos, lo más precioso que puede hacer una mamá es dar a luz. Y por eso vamos a hablar ahora del parto, o sea, quedarse embarazada primero y luego dar a luz. Bueno, yo soy madre de 4 niños también, y vengo de una familia muy numerosa. Yo soy la mayor de 9 hermanos. Entonces sé lo importante que es, pues, tanto tener hijos como tener hermanos, como estar juntos y entonces, eso, yo no quiero contaros algo muy largo que os aburra, y a lo mejor hay muchas cosas que ya sabéis, que seguro que os han contado las matronas, cuando vais al hospital, cuando vais al centro de salud, las matronas os cuentan cosas. Entonces yo, lo primero, si queréis, os cuento unas cuantas cosas así un poco rápidas y luego me preguntáis de lo que queráis o lo hacemos al revés. Yo estoy todos los días trabajando en el hospital, entonces alternamos hacer en la consulta con luego también estar en paritorio, y de hecho a mí lo que más me gusta es estar en mi paritorio, es como... Pues eso, porque además, tanto por mis propios partos que yo les he vivido como los días más importantes de mi vida, unido pues lo típico que siempre, ¿no? Pues que el día de que a lo mejor pues hacer la primera comunión, el día en el que te casas, pero tener a los niños pues es algo, como te ponen a tu bebé encima, eso pues no se olvida nunca jamás y es lo más precioso, ¿no? Y por eso pues venía en parte nerviosa y en parte contenta también, porque como vosotros, algunas ya a lo mejor tenéis otros hijos, ¿no? Me imagino, ya sabéis lo bonito que es esto. Y a la vez también el miedo con la que una va al parto, porque quieras que no, pues es un momento en el que no vas cantando canciones felices, va una un poco nerviosa, sin saber qué se va a encontrar, cómo va a ir todo, y entonces pues por eso muchas veces es bueno que nos cuenten algunas cosas para que así no nos asustemos con... Podemos hacer esto, primero vamos a hacer, a lo mejor no vas a contestarlas, sino vas a contestar durante para el enfoque. A ver, ¿quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas? O sea, todos sois mayores y 3 más. ¿Alguna de vosotras tiene alguna duda muy concreta que me gustaría resolver? Sí, dime. ¿Cómo te llamas? Leslie, ¿De dónde eres? de Honduras. Dime. A mí me gustaría como saber un poco más del epidural, porque aparte que me han dicho que hay varios tipos. Me dijeron que la opción de que lo volteen, así como una maniobra,
o la cesárea, ¿no? Y yo quería saber si es opcional o si necesariamente tienen que intentar voltearlo y si no se voltea. Porque también hay una instrucción de que una madre con cesárea no va a tener nada. Ahí van a esto, entonces empezamos a rezar, tal, no sé qué, y empezamos, ¡ay, se me mueve el niño, se me mueve el niño! Y dio parto natural. Y luego es curioso porque como tenemos 55 nacionalidades, hemos tenido hasta madres de Nigeria. Os apuntáis y lo preguntéis al final, ¿vale? Yo creo que es bueno para empezar. Gracias. Vale. Entonces, eso, si queréis, aquí voy un poquito más rápido porque como ya algunas ya sabéis que en hasta 42, hay como un mes entero en el que podemos dar a luz. Lo normal cuando uno nunca ha parido es que se acerca a la 40 y cuando ya ha parido pues a veces nos adelantamos porque entre los niños, el trabajo, tal, pues nos damos abajo y estamos más cansadas y parimos antes. Pero no siempre es así. Ocurre el parto por lo general, vienen como lo que se llama los pródromos del parto, y es que no empieza de repente y ya dice, ya estoy de parto, no, empieza como todo preparándose, el cuerpo se va preparando, las semanas últimas del embarazo se va preparando para las que no son de parto, pues eso, puede durar en el tiempo y no... Y también otra cosa que siempre preguntáis las mamás embarazadas es el tema del tapón mucoso, que sabéis que en el cuello del útero, necesita como el uterito con el bebé aquí puesto, ¿no? El cuello del útero tiene como una especie de tapón natural, de protección natural, que es como de moco, y cuando ese moquito, que a veces es, pues sí que puede ser un poco más marrón, un poco más amarillento, un poco más rosita, cuando ese moquito empieza a desprenderse, pues pudiera indicar que el parto está cerca, pero no sabemos cómo de cerca, de hecho no hay ni que ir al hospital. O sea, tú tienes que saber que tienes un moco así un poco diferente y que podrá ser el tapón. Y a lo mejor pares esa semana, a lo mejor 2 horas después, o a lo mejor, o sea, eso como que tampoco es tan... Hay mucha gente que le da mucha importancia, pero en realidad no es tan importante. Ha sido un factor que ha protegido el embarazo durante ese tiempo, hasta que ya pues, todo empieza a cambiar y ya el tapón pues, se empieza a desprender. Pero por eso no hace falta consultar. Hace falta consultar, ya me imagino que lo habrán contado las matronas, o bien cuando hay un sangrado importante, o bien cuando se rompe la bolsa. Y eso es que no tiene una duda, que de repente se moja con un líquido que puede ser como el agua, o que en ocasiones, y ahora también lo vamos a ver, ya sabéis que en ocasiones los bebés se pueden hacer caca dentro de la tripa, y el líquido, en lugar de ser un líquido como el agua clara de un manantial, pues se convierte en un líquido como amarillo verdoso. Entonces eso sí que es un signo
como para decir, uy, tenemos que ir al hospital, sobre todo con un poquito más de prisa, porque significa que el bebé se ha hecho caca y que esa caquita se disuelve en todo el agua y a lo mejor no es, claro, no es una caca tan verde, sino que puede ser amarillo o verdosa. Y entonces eso sí que es como para ir al hospital. Y entonces, este de aquí, lo que decía, cuando se rompe la bolsa, que no es el tapón, sino ya líquido de verdad, hay que ver cómo, de qué color tenemos el agua, siempre lo decimos. Si el agua está clarita como un manantial, pues nada, te ducha, puedes llamar a quien te va a acompañar al hospital tranquilamente, puedes decir, oye, mira, a tu madre, tu hermana, tu pareja, quien sea, veniros que nos vamos al hospital, pero bueno, tengo tiempo para acabar la maleta, para dejar a los niños colocados con quien me los pueda cuidar y para, pero eso, con cierta tranquilidad. Si ya está teñido, o de sangre, o es verde, amarillo, estos colores que ponen aquí, eso ya, ahí no esperamos a nadie, ni que venga tu pareja, ni a que los niños se... No, ahí directamente para el hospital. Porque cuando los bebés se hacen caca, a veces lo que ocurre es que se hacen caca simplemente porque están maduros, porque ya han llegado a un punto en el que ya pues, pueden nacer y están preparados, y otras veces se hacen caca porque no le están pasando bien dentro, porque tienen lo que se llamaba antes como sufrimiento fetal. Entonces, como no sabemos por qué se han hecho caca, ante la duda hay que ir al hospital. Y nosotros ya en el hospital ya os decimos, pues nada, no le pasa nada, simplemente se ha hecho caca porque ya está maduro y quiere salir. O se ha hecho caca porque no está muy bien dentro y es mejor sacarlo con cierta rapidez. ¿Vale? Entonces, hasta que no nos pongamos las correas que sabéis que se ponen al final del embarazo para ver la frecuencia del corazón del bebé, hasta que no veamos cómo está el bebé, pues no podemos saber qué hacer. Entonces, hablando de cuándo ir al hospital, pues eso, por supuesto, si se rompe la bolsa, sea el color que sea, pues con más o menos prisa. Si se sangra, pues va una rápido. Ante un sangrador, es como en las películas, que de repente dices, Dios mío, pues vas corriendo y ya que sean los médicos los que nos digan, ¿no?, si está todo bien o no, que a lo mejor es un sangrado y no pasa nada, pero hay que ir corriendo. ¿Vale? Y otra cosa que también es importante saber es que cuando el bebé deja de moverse como se mueve normalmente, eso también es un signo de alarma en el que tenemos que ir al hospital. O sea, si de repente tu bebé se mueve todos los días, muchas veces, como tiene que hacerlo, y llevas ya 6 horas y no lo notas, pues y lo mueves, te mueves tú, intentas comer, intentas relajarte y ves que no se mueve, también tienes que ir al hospital, ¿vale? Porque lo normal es eso, que esté unas cuantas horas sin moverse, porque también vas para el hospital, que comprueben que está todo bien, ¿vale? Que eso muchas mamás no son conscientes y cuando llegan al hospital, pues eso, nos encontramos a veces con algunos problemas que decimos, pero ¿cómo no ha venido antes, mujer? Si esto es importante, que el bebé tiene que moverse, ¿vale? Igual que luego se moverá, cuando luego lo tenemos en la cuna, bien que miramos si se mueve o no, o bien que miraréis cuando nazca vuestro bebé, ¿vale? Pues en la tripa igual. Y entonces, el hecho de cuándo ir al hospital, cuánto esperar o cuánto no, pues esto no es tan rápido. Esto, es verdad que hay cosas que sí que son como las películas, pero otras no. Cuando una mamá nunca ha parido y empieza con contracciones de las que de verdad te doblan, yo me acuerdo cuando yo empecé a ser ginecóloga y yo aún no había tenido ningún hijo, yo veía que las mamás llegaban y es que no podían, o sea, llegaban, no podían casi ni andar por la puerta y se agarraban así y yo decía, ¿qué será eso? O sea, ¿cómo será una contracción? ¿Cuánto duele eso? Porque tiene una gana de sentirla, porque veía como que era muy incapacitante. Y decía, pobrecilla, ¿cómo están sufriendo? ¿Cómo no? Pero eso, tienes que tener muchas de esas para que el parto arranque. Fíjate, lo que pone. Una mujer que nunca ha parido tiene que tener 2 horas en su casa o paseando por la calle de contracciones cada 5 minutos. Una, otra, no una cada 7, ahora viene otra a los 20, ahora 2 seguidas a los 3, no. De verdad, que tengan un buen ritmo cada 5 minutos y que estemos así 2 horas. Que nos hayamos tumbado, una ducha, relajado y que a pesar de eso las contracciones siguen así. ¿Vale? En ese caso, para el hospital, por supuesto. Si ya hemos dado a luz, pues no hay que esperar 2 horas. Con 1 hora ya es suficiente. Ya en cuanto vea que la cosa arranca, como ya el cuerpo ha parido, está ya más preparado y nos vamos al hospital más rápido. ¿Vale? Y entonces ya en el hospital, pues en la urgencia, pues ya nos hace lo que decía antes, los monitores, ven cómo está el bebé, exploramos el cuello para ver cómo está dilatado, ¿no? Porque muchas veces os vamos a decir, pues mira, pues estás de parto, ya el cuello se ha abierto, nuestros dedos ya tocan la cabeza del bebé y ya en cuanto estás con 3 centímetros, pues ya empieza el parto y ya os quedáis en el hospital. Y otras veces, pues no estás de parto y os decimos que volver a casa, duchados, estar un rato tranquila, tumbados, a ver si la cosa pasa, y si no pasa, pues en un rato os volvéis a venir. Pero si no, mucho rato en el hospital, sin estar de parto, se hace muy largo.
Hay algunas que están por allí, que dan paseitos, que tal, pero es mejor, si no estás de parto, irte a casa y volver cuando ya de verdad, porque además eso mucha gente pregunta, ¿pero yo me voy a dar cuenta? Y sí, todo el mundo se da cuenta cuando está de parto. Hay algunas mujeres muy raras que no les duran las contracciones, pero eso, o sea, nos han contado algún caso así como una señora que una vez parió dormida, cosas así como muy extrañas, pero eso que de repente se despertó y era como un sueño que había parido y había parido efectivamente, pero eso en el mundo real eso no va a pasar a ninguna. Seguramente os voy a enterar de muy mucho, ¿vale? Y entonces, ya sabéis que cuando llegamos al hospital, el cuello del útero es literalmente pues como muestra el dibujo, ¿no? Un cuellito que está agarrando la cabeza del bebé, o si está dado la vuelta, como decía esta mamá, lo que agarra es el culete, ¿no? Pero es un cuellito que gracias a la cabeza del bebé, que está todo el rato presionándolo, y gracias a las contracciones, pues lo que tiene que hacer ese cuello es abrirse. Es una puerta que se tiene que abrir. Y tiene que ir dilatando y tiene que irse borrando, ¿vale? Entonces, cada cierto tiempo vamos a ir comprobando cuánto de dilatado está. Tiene que dilatarse hasta que quepa una cabeza entera. Y una cabeza entera de un bebé más o menos pues son como 10 centímetros. Entonces cuando vamos explorando decimos, pues estás con 2 centímetros, con 3 centímetros, es más o menos algo así. Con nuestro dedo vamos calculando los 4 centímetros. Hasta que ya todo lo que tocamos, al introducir los deditos en la vagina, ya todo lo que se toca llega un momento en el que es la cabeza del bebé. Y esa cabeza luego ya lo que tiene que hacer, ya una vez que se ha dilatado del todo, es ir bajando por el canal, ¿no? Y entonces, ya una vez que hemos dilatado, lo que decía, la siguiente parte. Es verdad que muchas veces cuando ya llegamos al hospital, que eso también es cuando llegamos al hospital y decimos, venga, estás con 3 centímetros, ya estás de parto. Como ya una a veces no sabe bien cómo de rápido va a ser, ya llama a uno a otro, aparece la familia, el amigo, el otro, y eso luego, hasta que una da luz, pues puede pasar 10 horas y está todo el mundo en la sala de espera diciendo, pero bueno, ¿esto qué? Por eso siempre decimos, bueno, de momento aquí tranquila, no aviséis a nadie, porque esto puede tomar su tiempo, sobre todo si es el primero, ¿vale? Si ya no es el primero. Y en este momento también, cuando ya empieza la dilatación, es cuando uno tiene que pensar, pues eso, si quiere la epidural o no la quiere, aunque luego la puedes pedir, pero luego hay un momento en el que ya es un poco tarde para pedirla. Entonces, eso hay que ir, aunque siempre hay que ir al hospital, un poco con la mentalidad algo abierta de pensar, bueno, pues hasta que yo pueda. Hay mujeres que van muy decididas, yo seguro que no, otra yo seguro que sí. Bueno, pues luego, según cómo te vas viendo, según cómo si es el primero, o si es el segundo o el tercero, ya has pasado por algunos episodios previos que ya sabes cómo es, pues a lo mejor cambias de opinión. Y hay muchas mujeres que dicen, yo jamás me la pondría, y luego son las primeras que están gritando, por favor, pero súper, ¿sabes? Y al revés, y otras que dicen, yo sin epidural jamás, y luego si no hablamos, bueno, ahora podemos si quería hablar de la epidural, pero en cuanto hablemos primero del parto. Lo que decíamos, que este proceso es un proceso de horas, que a lo mejor 8 horas el primer hijo o algo más. Y el segundo, pues a lo mejor 4 o 5 o también algo más, y así el tercero y el cuarto. Es verdad que conforme damos a luz, por una parte se va en ocasiones facilitando la cosa y es todo un poco más rápido, porque ya tu cuerpo ha demostrado que puede parir y ya caben por ahí los bebés, tanto por el cuello como por toda la pelvis ósea que tenemos. Los huesos son los que al final acaban determinando si los bebés caben o no. Y lo que decía antes, cuando llegáis al hospital, cuando llegamos al hospital embarazada, o con sangrado, o con la bolsa rota, o de parto, o porque el bebé no se mueve, lo primero que hacen es que no se ve muy bien, pero veis que tienen como unas cuerdas así agarradas a la tripa, con sensores esos sensores son sensores para la frecuencia cardíaca del bebé, para ver cómo está el bebé de bien dentro. Porque los bebés, por lo general, durante el embarazo, pues crecen y están normales, aunque vengan con alguna enfermedad, pero están tranquilamente creciendo. Pero hay un momento ya al final del embarazo en el que pues igual ya no están del todo a gusto, se quedan un poquito a veces sin líquido, ya las contracciones que van teniendo empiezan como a hacer que se siente menos a gusto, y entonces por eso tenemos que ver la frecuencia cardíaca y la forma indirecta, ya que no nos podemos ver, pues la forma que yo tengo de ver a tu bebé y cómo de bien está es con una ecografía o poniéndole un sensor para escuchar su corazón, y así me dice, porque estoy bien. Igual que un adulto, si me lo encuentro aquí tumbado, pues yo lo veo, escucho su corazón, tal, pero un bebé no tenemos ese acceso, entonces tenemos que verlo con lo que tenemos, pues, escuchando su corazón o haciendo una eco. ¿Vale? Y este registro, por lo general, aquí en España, lo ponemos todo el rato. En otros países, a lo mejor eso que pone de intermitente o continuo, en otros países sí que escuchamos a los bebés un rato y luego le quitamos a la madre las cuerdas y ya. Pero aquí en España, por lo general, una vez que ya se coge la frecuencia cardíaca del bebé, todo el rato estamos escuchándolo para ver qué tal le sientan las contracciones. Porque ya digo, las contracciones hay veces que no sientan tan bien.
y los bebés, pues eso, tienen un cordón por ahí flotando, cuando ya se rompe la bolsa se quedan sin líquido y las contracciones, pues yo me he imaginado una pared que contra ti todo el rato va como apretándote. Eso, pues a veces se quejan. Y si se quejan, pues nosotros lo podemos ver gracias a eso, a que estamos todo el rato escuchando a los bebés. Y eso siempre lo veis en el paritorio, tanto en el paritorio como cuando vayáis a las consultas al final del embarazo, vais a ver que la representación de eso que te ponen en la tripa sale en un papel impreso y es esto, la frecuencia cardíaca del bebé aquí arriba, que los bebés ya sabéis que laten más rápido que nosotros, que los adultos, y luego aquí abajo las contracciones de la mamá. ¿Sabéis? Aquí más o menos pues tiene como una contracción cada 5 minutos. Y vemos que el bebé pues está muy bien, que las aguanta muy bien, y mientras las aguante bien, pues adelante. ¿Vale? Tanto en la consulta como luego en el paritorio. Pues nos quedamos muy tranquilos de ver que... Luego también, mis compañeras siempre hablan de... Porque muchas mujeres dicen, no voy a comer en todo el tiempo del parto, y no voy a poder beber, pues comer no vamos a comer. Pero es que tampoco tenemos hambre. En ese momento está una con dolor, con preocupación, con tal, entonces mucha hambre no hay. Y aparte que mejor no comer por si acaso tenemos que hacer algo nosotros que sea más rápido. ¿Sabes? Tenemos que pues, sacar al bebé con algún instrumento, como ahora veremos, tenemos que hacer una cesárea porque en ese transcurso del parto es lo mejor. Pues tenemos que tener el estómago vacío, ¿vale? Pero sí que podemos beber, porque no beber bebidas isónicas, pues el típico Aquarius, zumo sin pulpa, agua, ¿vale? Eso sí que lo podemos hacer. Y luego, mientras lo normal es ir dilatando poquito a poco, por lo que decía, el cuello del útero, pues al principio está cerrado como mi puño, y luego se va como abriendo poquito a poco, hasta que se abre tanto como para que llegue a una cabeza. Y en ese tiempo, lo normal es ir haciendo esa dilatación progresivamente, pues estás con 2 centímetros, luego 3, luego pasas a lo mejor a 6 y luego ya del todo se dilata. Pero a veces se estanca la cosa y no va tan genial como queríamos que fuera. Te quedas a lo mejor con 5 centímetros y 2 horas después te exploramos 5 centímetros y al rato 5 centímetros y decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha parado? Y tenemos que ayudar nosotros. Tenemos que poner la oxitocina que tu cerebro provoca para el parto, también la han fabricado como un fármaco que se pone en la vía. Entonces, cuando no podemos parir nosotros porque nuestra cabeza no la acaba de producir bien o el cuello no responde, pues ponemos más. Lo ponemos más con unas ampollas por una vía que nos cogen siempre en el parto. Y eso pues es lo más normal y no pasa nada porque tenemos oxitocina. Quiero decir, que pues, qué bien que se haya fabricado la oxitocina. Antiguamente, si alguien no tenía buena oxitocina, pues al final acababa sin parir y al final había... Entonces, tener oxitocina, pues genial. Y otra cosa que también se hace es intentar romper la bolsa. Porque el hecho de que se rompa la bolsa ya ayuda para que todo fluya, nunca mejor dicho. El romper la bolsa hace que tengas contracciones. Y entonces, que al tener contracciones vas dilatando. Si tú no has roto la bolsa porque en tu casa no la has roto y en el hospital aún no se la ha roto, pues la rompemos y eso mismo ayuda a que todo vaya más rápido, ¿vale? Entonces, si en algún momento tienen que romper la bolsa, pues si puede ser que no, pues mejor, pero si hay que romperla, pues se rompe, no pasa nada. Lo importante es que mamá y bebé estén bien, que en ese proceso hay que poner medicación como oxitocina, hay que parar la oxitocina, que a veces hay que pararla porque no sienta bien. En ocasiones los bebés, que todos nosotros lo estamos escuchando, no lo toleran, entonces tenemos que pararla. Y tenemos medicación al revés que la oxitocina, como para que frene la oxitocina. Que justo hay que romper la bolsa, pues fenomenal, la rompemos. O sea, lo que haga falta para que mamá y bebé estén bien. Eso es lo último que tenemos que tener siempre en la cabeza, ¿no? Que no pasa nada, o sea, que los procesos por los que tengamos que pasar, que sean necesarios, pues buenos son, y menos mal que los tenemos. O sea, que siempre queremos parir de la forma más natural posible y eso es lo que también nosotros queremos que hagáis, que todo sea natural, no hacer nada y solamente estar. De hecho, la especialidad de ginecología se llama ginecología y obstetricia, y la obstetricia es la parte de mamá y bebé, y parto, embarazo y parto. Y no sé si es en griego o en latín, esa palabra de obstetricia viene como de esperar. O sea, lo mejor que puede hacer un ginecólogo cuando todo va genial y lo mejor que tenemos que hacer es sentarnos y esperar, o sea, no hacer nada. Eso sería como lo idóneo. Y cuando tenemos que hacer algo es para ayudar, claro. Entonces, pues bendito sea ese algo que tenemos que hacer. Pero lo suyo sería pues, que todo fluyera. Y en chicas pues, jóvenes y sanas, pues lo normal es que sea así, hasta que de vez en cuando pues algo nos hace tener que ayudar. Y ya una vez que una ha llegado a dilatar del todo, que ya decimos, ya está todo dilatado, ya solo falta que la cabeza vaya bajando por la pelvis y va bajando como siempre decimos los 4 escalones, ¿no? Porque hay como
si os dais cuenta, esta mamá está como tumbada boca arriba y esto que está aquí es el pubis, el hueso del pubis que está justo encima de lo que es el monte de Venus, de la vulva, y tanto el pubis como todos los huesos de la cadera son los que te hacen un poco el límite por el que tiene que bajar la cabeza del bebé. Entonces el bebé tiene que ir adecuando su cabeza para que le vaya entrando por los diferentes diámetros, tiene que hacer un juego, o sea que esto de parir no es difícil para una mujer solo, también el bebé tiene que hacer lo suyo, ir encontrando como el camino por el cual su cabeza pueda ir bajando por una especie de laberinto de hueso. Y entonces, ya una vez que se ha tratado todo, pues tenemos horas hasta que el bebé encuentra el camino, como por así decirlo. Cuando una nunca ha parido, pues la dejamos a 4 horas, y cuando si tiene la epidural puesta. Y si una ya ha parido, pues podemos dejar hasta 3 horas. ¿Que luego puede ser más rápido? Sí, pero vosotros contad en vuestra cabeza con que esto pues, toma su tiempo. Y no todo el tiempo que se deja para que el bebé nazca, no todo el tiempo es empujando. Al principio dejamos un tiempo sin empujar, un tiempo pasivo que se dice, que decimos, pues mira, ya ha dilatado todo, ya la cabeza, vamos a dejarla que solita baje durante 1 horita, si todo está bien, que baje la cabeza sola. Y ya después de 1 horita, ya nos metemos con vosotras a empujar, a enseñar cómo se empuja y a ir haciendo también, ayudar al bebé a que nazca, porque ellos solos a veces bajan, pero con nuestra ayuda mucho mejor. ¿Vale? Y de hecho hay veces que tenemos que estar algunas horas empujando. Y digo horas, pues a lo mejor una mamá que nunca ha parido fácilmente puede tener que estar 1 hora y pico empujando, no seguido, pero sí con cada contracción ir haciendo empujo, ir descansando, ir haciendo, ¿vale? O sea que aparte hay que llegar con cierta energía y con cierta calma y fuerza, que a veces llegamos muy cansadas porque ya en el embarazo al final estamos ya con una tripa enorme, que ya no dormimos bien, que no tal, pero bueno, ahí con la gana que tienes de parir, pues sale fuerza de donde uno no la tiene. Entonces eso, además incluso ya en el tiempo del expulsivo ya las contracciones van todavía más rápido, aumenta más la intensidad, sientes más dolor y eso es bueno en parte porque así también deseas empujar, o sea, porque lo que te alivia el dolor a veces cuando no tenemos la epidural es empujar y tienes mucho deseo de empujar y lo que decíamos antes es que el bebé va como metiendo la cabeza según va pudiendo porque ya sabéis que de aquí a aquí es un poco más largo que de aquí a aquí, ¿no? Entonces la pelvis va también teniendo diámetros diferentes según va avanzando la pelvis. Entonces el bebé tiene que ir como haciendo un juego de ir bajando la cabeza a la vez que va rotando, va encontrando su camino. Que de hecho se ve aquí como en el dibujo, ¿no? Tiene que flexionar la cabeza, o sea, siempre, un compañero mío siempre decía que los bebés tienen que nacer, lo mejor es que nazcan mirando al suelo, siempre. Si nacen mirando al techo, pues como que pone la cabeza de una forma en la que hay más superficie de cabeza que tiene que pasar por un sitio más estrecho y le cuesta un poco más. Entonces lo suyo es que vengan mirando al suelo y siempre que esté como lo más flexionado posible, como que su barbillita esté lo más cercana posible al pecho. Hay que nacer, pues como un compañero que siempre decía que como humillado, ¿no? Que tienes que tener, empezar la vida intentando así mostrar el diámetro más pequeñito y un poco más humillado que para luego ya que la cabeza sea más fácil salir. Y todo este movimiento los hace por dentro, nosotros no lo vemos. Simplemente tú vas notando como la cabeza pues, va bajando poquito a poco y se va acomodando a la pelvis. Y por eso los huesos de los bebés son como tan más blanditos y tienen la capacidad para no estar así soldados como los nuestros, sino que hacen así y pueden como amoldarse y acomodarse para que así quepan y no se nos rompan la cabeza cuando somos tan pequeños. Aquí en este dibujo también se muestra eso, que tiene que ir cabiendo en la pelvis, ¿no? La parte del hueso de la pelvis y tiene que ir cabiendo y haciendo movimientos para encontrar la salida. Hasta que ya la cabecita ya asoma y ya nosotros, pues, en ese caso ya eso que decíamos que hacía el ginecólogo solamente sentarse y esperar, pues ya mejor que hagamos algo para ayudar a que ese bebé sí que la cabecita pues ya nazca y tirar de él para que nazca el resto del cuerpo también, incluidos los hombritos, que a veces también pues, son grandes y tenemos que ir haciendo maniobras para que los hombros pues, también puedan caber por la pelvis. Lo que decíamos que muchas veces hay tantas ganas de empujar que sí que el empujar hace que te alivies y lo que pasa es que con la epidural que hoy en día pues casi todas al final acabamos queriendo, esta sensación es un poquito diferente y muchas veces no sentimos nada. Entonces
está muy bien porque la epidural, pues bendita epidural, tengo mucho cuando llegamos al paritorio, menos mal, como han hecho nuestras madres, como han hecho nuestras abuelas, cada vez que una mujer pare, el comentario es que siempre quiere mucho más a su madre o a su abuela o a las personas como que nos han precedido, ¿no? Porque se sabe el sufrimiento que conlleva un parto de dolor, ¿no? Y es verdad que está genial tener la epidural, pero hay que saber que la epidural, pues al no ser algo como lo normal de un parto normal, pues hace que todo se lentezca un poco más. O sea, que lo que es la dilatación en sí sea más lenta, que tú no te enteres bien de cuándo hay que empujar, que no te enteres, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Por otra parte, pues no es lo mismo echar una dilatación con bastante dolor, porque el parto, no sé, los que habéis parido duele, ¿no? ¿Cuántas de que habéis parido ya? Pero es que ha sido con la epidural. Entonces, O sea, sin epidural el parto duele y duele mucho. O sea, hay mujeres que ese dolor pues medio lo pueden controlar, también nos ayudamos a veces a ver cómo controlar el dolor, pero cuando duele mucho, 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 pues hay muchas mujeres que ni siquiera merece la pena decir, mira, pues yo hasta aquí. O sea, tampoco hace falta hoy en día existe el epidural, pues ¿por qué no pedirlo? Sabiendo que todo, pues a lo mejor se va a lentecer un poquito más, que no vamos a poder empujar igual de bien, y que no vamos a notar el pujo, pero para eso tenemos a las matronas y a los fines que en algún momento pues, nos van a indicar, pues mira, ahora tienes una contracción, aunque tú no la notes, la tienes, empuja, ayúdame, ¿sabes? Como que hacemos un poco ahí como un nexo en el que nos ayudamos unas a otras, sabiendo pues, que son nuestros límites. Hay amigas mías que dicen, pues es que yo no me planteo la epidural y me encanta parir así con dolor, porque es algo que, bueno, pues cada uno para gustos los colores. Y otras que todo lo contrario. Pero lo que sí hay que saber es que eso, que la epidural como tal, hoy en día, riesgos, eso lo cuentan los anestesistas cuando a veces van a pinchar, ¿no? Porque sí que hay algún riesgo a veces de que, pues lo primero, de que no va a funcionar tan bien. Hay veces que pensamos, llega la epidural y funciona genial y nos quita todo el dolor, y eso no siempre es así. Hay veces que la epidural no funciona del todo bien, o te coge muy bien un lado y el otro lado no, y tienes la mitad de la tripa con mucho dolor y la otra mitad no. O sea, no siempre va genial. Cuando va bien es una maravilla, pero no siempre, y no sabemos por qué, a todas las mamás les funciona bien. O sea, que no hay que poner como su esperanza en la epidural, porque luego a lo mejor en algún momento pues, pasa un dolor, pero bueno, es un dolor como por el que merece la pena pasar, porque sabes que al final no es un dolor pues, de una operación de un cáncer, es un dolor que luego viene un bebé. Entonces, pues bueno, aunque duele mucho, 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 y si lo podemos quitar mejor, pero en alguna ocasión no se puede quitar, pues es un dolor pasajero, o sea, que dura un minuto y se quita. Y tienes otros minutos para descansar y poder tomar aire y beber y estar un poco más tranquila hasta que llega el siguiente. O sea, de hecho, mi abuela se dormía entre una y otra, dice que yo me dormía, porque es que eso era tan cansado que me acababa durmiendo. Pues cada una luego lo vive como... ¿no? Pero lo que decía, hay también tipos de epidural. Se dice que si se pone un poquito menos de dosis, la mujer pudiera ser que andara. O sea, la que se llama la walking epidural, que es la epidural que te mantiene, pero no es tan fácil como encontrar ese punto en el que uno pueda andar y no tenga dolor. O sea, si puedes andar es porque el dolor no te lo han quitado del todo. Entonces es un dolor algo más llevadero y no, o sea, tú llegas al hospital y dices, yo quiero la walking epidural. Y te dicen, bueno, vamos a intentarlo, pero no es tan fácil. Hay un punto en el que a veces se te va la dosis y te deja, ya sabéis, que de cintura para abajo, lo suyo es que no se sienta casi nada. Entonces no puedes casi no levantar la pierna. O sea, que te deja como las piernas muy dormidas, que te sientes un poco... Mi hermana decía cuando estaba pariendo, es que como si fuera una ballena, es que no noto... O sea, estoy como blanda, como que no noto nada y eso como que te impide empujar. Por lo cual, pues bueno, hay que saberlo. Que la epidural pues, tiene su ventaja, que hoy en día, por lo general, apenas tiene riesgos, porque francamente a veces que la medicación se puede subir un poquito más y dormirte en una parte como de cintura para arriba, que se puede hacer algún hematoma y que a veces dura la cabeza y que unos días en la planta con dolor de cabeza, pero por lo general no pasa como antiguamente. O sea, hoy en día la epidural se pone así todos los días muchísima y no pasa nada con la epidural. Lo único es saber que todo se hace más lento y que todo, pero bueno, entre una cosa y otra, pues cada uno decidimos qué preferimos, ¿no? Porque hay veces eso que puede llegar, yo como el cuarto llegué pensando, esta vez sí que yo creo que voy a aguantar. Y mi marido me miraba así como que... y no aguanté, y después de un tiempo pues dije, mira, o sea, no puedo más. Pero eso hay mujeres que sí, que se lo plantean, están como una compañera mía, siempre dice que se mentaliza, que está un mes entero pensándolo, tal, y como haciendo ejercicio de relajación, se pone su música, se mentaliza, y lo consigue, y lleva ya 6 partos naturales sin epidural, y ella lo tiene como un control muy, pues eso, hay muchas mujeres que sí,
Pero bueno, como contamos con ella, pues si puede ser, y te la quieres poner, pues estupendo. Y luego, ya sabéis que en ocasiones puede ser que haga falta, que a mí siempre me ha sorprendido, desde que yo soy, o sea, yo quiero ser ginecóloga desde que tengo 3 años o 4, porque soy la mayor de muchos hermanos y siempre he visto a mi madre embarazada y entonces, pues no sé, a mí siempre me gustaba. Y yo me planteaba, ¿por qué no es más fácil parir? O sea, si, igual que muchos animales paren muy fácil, que tú ves que de repente una vaca, tal, o muchos animales lo tienen muy fácil y las mujeres no es tan fácil. Y la vulva como tal, ya no es solo que se dilate el cuello, ya que luego tiene que dilatarse la vulva y la vulva, sobre todo cuando nunca hemos parido, no se dilata toda vez tan fácil. Y hace falta hacer un cortecito o el propio bebé a veces desgarra un poquito esa zona de la vulva última porque hasta que la cabeza va saliendo, pues se puede hacer como una pequeña heridita en esta zona. O sea, imagináis, esto de aquí aquí está la vulva, aquí está el ano, el culete, que son las dos piernas, ¿no? Que vienen para acá. Y aquí la cabeza ya del bebé saliendo, ¿no? Entonces, cuando la cabecita nace, pues hay veces que ya digo, hace aquí como un pequeño desgarro, o para un lado o para el otro, a veces para la zona como del culete. Entonces, para intentar en ocasiones que no se desgarre como la zona del culete, que es como más delicada, si nosotros vemos que está muy tenso todo y que no cabe la cabeza, pues a veces ayudamos y hacemos un cortecito hacia otro lado, para que no se vaya el culete. Porque si se va el culete, pues claro, se queda la zona del culete un poco dañada para luego hacer caca. Y lo suyo sería que no fuera así. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un corte, pues es por evitar un daño mayor. No siempre se hace, pero a veces, pues, cuando ya hemos parido ya no hace falta hacer nada, porque ya eso se ha dado de sí y ya por lo general no hace falta. Pero a veces hacerla, y por eso, para intentar evitarlo, seguro que ya os han contado que se pueden hacer masajes en el último tiempo del embarazo para que toda la zona de la vulva esté como más elástica, ¿no? Os lo han contado, ¿no? Este masaje se puede hacer, pues eso, 6 semanas antes del parto, más o menos, y todos los días, y seguro que eso las matronas os lo cuentan, ¿no? Que se hace o directamente una a sí misma, o pues por tu madre o tu hermana, que alguien te lo haga para como dejar que la zona esté más elástica. Se llama masaje perineal. Y esto es más o menos nuevo. Esto hace unos años nadie se planteaba hacerse masajes así. Pero ahora sí que en la ducha, después de con la agüita calentita y con un poquito de aceite de rosa de mosqueta o algún aceite que compré antes en Mercadona, con eso se hacen como masajitos, ¿lo veis? Como en la zona de abajo, como para dar de sí, para que la piel como que esté más elástica. ¿Vale? Y eso a veces ayuda a que luego no haya que cortar. Y luego, una cosa que también os cuento así rápido, es que la placenta, que tiene más o menos como este aspecto, que es el órgano que hace posible que la mamá le pase la sangre al bebé, la placenta también tiene que salir. Y la placenta no es pequeña. O sea, eso después de que nazca un bebé, la placenta, comparando, no es nada, pero hay que esperar a que salga. ¿Vale? Y hasta que sale, pues aumentamos en el paritorio y sí que hay que comprobar que sale enterita, para que luego el útero se pueda luego hacer bolita y volverse a contraer y así no sangrar. Ya sabéis que toda la cuarentena se puede sangrar, ¿no? Hasta que todo vuelve a su ser, pues eso, si ha salido bien la placenta, pues facilita mucho que luego ese útero se ponga otra vez pequeñito. Hay veces que también conservamos la sangre del cordón del bebé, pues si luego tiene alguna enfermedad que haga falta recurrir a esa sangre de cordón, que tiene como unas células muy buenas. Y ya sabéis que después del parto tenemos que estar 2 horas en el paritorio, porque tenemos que vigilarlo muy bien para que en ese tiempo pues, el útero se haga bola, no sangre, y también para ver cómo son estas primeras 2 horas de mamá y bebé, con el pecho y con todo, ¿vale? Y en ese rato lo suyo es que nunca os quedéis solas, que siempre hay alguien vigilando, porque tenéis el bebé puesto encima, porque a la vez estáis sangrando un poquito, porque estáis como un poco todavía cansadas y un poco adormiladas después de todo el esfuerzo del parto, ¿vale? Entonces sí que hace falta eso, como vigilaros y teneros ahí más cerquita. Y luego a lo mejor antes os ha contado algo de que existe un documento que vosotros podéis rellenar y podéis llevar al hospital que se llama el plan de parto. Y ahí pues como que contáis qué queréis o cómo queréis hacerlo. O sea, por lo general nosotros os vamos guiando siempre que hay cualquier cosa os decimos, pues mira, ahora hay que hacer esto, ahora hay que romper la bolsa, ahora hay que poner oxitocina, ahora este parto tenemos que terminar como la idea de parto natural y hacer una cesárea porque el bebé no aguanta. O sea, todo lo vamos contando, pero mamá como que se siente más partícipe también ella diciendo que quiere y que no.
¿vale? Entonces hay el plan de parto, eso se puede descargar, está como vamos, en Google, del Gobierno de España, han hecho un plan de parto para que se imprima, tú rellenas lo que tú quieras, eso, cómo quieres que sea tú, si quieres música, si no, quién te va a acompañar en el parto, qué quieres, cómo quieres que lleven con el dolor en el parto, ¿vale? Cómo, si quieres que tu pareja o tu madre o tu hermana corte el cordón, si quieres hacer piel con piel, si bajo ningún concepto quieres darle el pecho y quieres que no te lo pongan encima, o sea, tú cada uno puede un poco decir que sea, sabiendo que luego, en algún momento, con un poco más de urgencia, podemos tener que hacer cosas nosotros que igual no nos gustan tanto, pero que si son las buenas para el bebé, pues todas las mamás sensatas lo acaban afectando, ¿no? Y del masaje ya hemos hablado, y no sé cómo vais, ¿queréis preguntarle alguna cosa o que hay algo más que quieran? Porque yo, otra cosa que quería hablar era de que no siempre se puede parir, que ya también seguramente lo sabréis, no siempre se puede parir de una forma vaginal sin ningún tipo de ayuda, sino que en ocasiones hace falta que nosotros usemos, esta parte ya muy cortita, usemos algún instrumento, que también bendito instrumento, que nos haga ayudar, sobre todo también cuando estamos ya muy cansadas y que nos haga ayudar a terminar de sacar el bebé. Y esos instrumentos, que seguro que ya lo habéis escuchado de vuestra madre y abuela, que tienen muy mala prensa, tienen muy mala fama. De hecho, cuando el otro día, uno de mis partos, mi primera hija nace con un forceps, y mi hija sabe muy bien, que tiene 6 años, sabe muy bien que a ella le sacaron con una cuchara. Y siempre dice, sí, conmigo se usaron forceps. Y me ayudaron así a sacar la... Entonces, los forceps, que muchas veces, cuando estamos con un poco de respeto, de diabetes, bien usados, son fenomenales. Ahora, a ver si aquí, son como una especie de, ya la veis aquí, ¿no? Como una especie de cucharas articuladas que agarran la cabeza del bebé y que, haciendo una presión suave y a la vez que la mamá empuja, nos ayudan a que la cabecita defienda más. ¿Por qué? Porque hay veces que directamente, pues, el bebé no acaba de encontrar bien como el camino y tenemos que ayudar. Hay veces que la frecuencia cardíaca del bebé empieza a bajar y tenemos que sacar al bebé, y al bebé hay que sacarlo de la forma más rápida posible. Y según, os acordáis que antes os contaba que desde que se dilata del todo hasta que se produce el parto, hay como 4 escalones que bajar, 4 escalones óseos, ¿no? Se llaman planos, primer plano, segundo plano, tercero y cuarto. Y se dejan horas hasta que esos planos van bajando, como si fuera un ascensor. Que la primera planta, segunda, tercera y cuarta, al revés, vamos como... Y entonces, cuando ya el bebé ha bajado tanto como para un tercer plano, si hay que sacarlo, lo más rápido no es sacarlo por la tripa, como una cesárea, lo más rápido es sacarlo por abajo. Entonces, hay veces que alguna mujer dice, no, a mí no me hagan ningún forceps. Y decimos, no, es que ya está tan abajo la cabeza que lo más fácil y lo más sensato es sacarlo por abajo, porque por arriba ya no tenemos posibilidad real, ya está muy encajado en la pelvis. Entonces, cuando un bebé tiene que estar encajado como en un tercer plano, ya hay que ser astuto para hacerlo por abajo, ¿vale? Y para eso, este instrumento, que a veces muchas temen, pues es una maravilla, ¿vale? También hay ventosas, que las ventosas, esta ventosa que se llama kiwi, que es como una muy común aquí en España, son como casi de juguete, que cuando la enseñamos decir, pero esto tan pequeñito. Hay otras ventosas que sí que son un poquito como unas cazoletas, pues como un desatascador de la cocina o del váter, que lo pones, lo conectas a una máquina que hace presión, que hace vacío y simplemente te ayuda a hacer como ese último movimiento, también ese último movimiento de flexión que tiene que hacer el bebé agachando su barbillita, pues eso ayuda y ya acabamos de bajar a los bebés por la pelvis. Y luego también hay otra, que seguro que a alguien le suena, que se llaman espátulas, que son como 2 cucharas pero que son independientes, no son como el forceps, que sí que está aquí articulado, que tú lo metes y lo articulas. La cuchara esta, puedes solo meter una o puedes meter las 2 y como que abre un poquito el canal del parto. Se llaman espátulas. Y eso, claro, son muy grandes, muy aparatosas, cuando uno las ve y dice, ay, Dios mío. Pero nada, solo si tenéis que llegar a este punto, pues fenomenal. Si estima que eso es lo más, si el ginecólogo lo hace, es porque es lo más prudente para que salga antes. Porque lo que queremos es sacar a los niños cuando haga falta sacarlo, ¿vale? Porque si están dentro, pasándolo mal con contracciones muy seguidas y nos están diciendo que tienen que salir, pues no tenemos más remedio. Eso no queremos que tengan ningún tipo de daño ellos
por no recibir suficiente oxígeno. Entonces, que hay que sacarlo con un forceps, que hay que hacer una episiotomía, pues lo que haga falta. Que hay que hacer una cesárea corriendo, en la que de repente te ves que entra mucha gente a la habitación y de repente te dicen cesárea urgente. Y una se queda como, ¿qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero por qué vienen tantos? ¿Pero por qué? Bueno, pues lo que ha pasado es que ese niño te ha dado 5 minutos para sacarlo. Y si no lo sacas en 5 minutos, pues va a tener daño. Con lo cual, pues... Pero esas cosas se usan más cuando eres primeriza, ¿no? Sí, pero no Sí, ¿no? siempre. Por lo general sí, porque el parto primero es un parto Más, un poquito claro. más pesadito, más largo, nunca has parido, entonces todo el cuerpo está un poquito más que hasta que se Es que acostumbra nunca a había eso. escuchado y mira que soy madre y me ha dado como miedo, no sé, no me No, o sea, yo al revés, lo que quiero decir es que no tengáis miedo a los instrumentos, porque los instrumentos bien usados salvan muchas situaciones, ¿sabes? Y es preferible que te hagan un instrumento de estos a que tu bebé esté más tiempo dentro de la tripa, que le falte un poco de oxígeno y que cuando nazca tenga algún problema. Eso sí. Que lo saquen corriendo, ¿sabes? O sea, en ese sentido mi madre, me acuerdo cuando empecé a hacer gine, me decía, pero todavía usáis los forceps, eso, pero eso no está prohibido ya. Pero eso no se ha visto ya, y yo, mamá, que, ¿sabes? Porque tienen como muy mala fama porque ha habido ginecólogos en la antigüedad que no han sabido usarlos, que los han usado con niños que estaban en un primer plano, altísimos todavía. Y entonces intentando hacer ahí tal, pues lo han hecho mal. Pero hoy ya está todo como muy protocolizado y sabemos que solo se usa estos instrumentos cuando de verdad hace falta, cuando de verdad los bebés lo pasan mal, que algunos lo pasan muy mal y tenemos que sacarlo corriendo, y lo más rápido es lo más rápido. Y si están tan a tiro que ya estamos viendo, o sea, esto se hace cuando tú ya ves asomar el pelito por la vulva, casi. O sea que nosotros estamos ya viendo a la mamá con las piernas así en posición de dar a luz y ya y la cabeza medio asoma, y ya el padre se asoma y dice, sí, están los pelitos ahí. O sea, que quiera acompañarme siempre decía, así que si tuviéramos como la típica, en la playa cuando estamos con una, ¿cómo se llama? Para poner la arena con un cubo, el típico cubo que tiene la arandela, dicen, si los niños tienen con la arandela y pudiéramos tirar de ello así, pues sería una arandela que fuera de oreja a oreja, pero no la traen, entonces como no la traen, pues hay que inventarse cosas parecidas a la arandela para tirar de ello para abajo, así que tenemos que tirar más rápido. O sea, yo lo que quiero decir es, al revés, que no tengáis miedo de que a veces haga falta usar ventosa o usar algún instrumento, igual que tampoco tengáis miedo de una cesárea. Pues menos mal resiste la cesárea, vuelvo a decir. Que es más rápido, te pasa un mal rato, te pasa quirófano que es un sitio un poco más frío, con unas luces ahí, con mucha gente, como con un revuelo. Bueno, pues lo que haga falta para que el bebé salga bien. Y en el tema de la cesárea también hay ese proceso de piel con el bebé. Claro, siempre que se puede y que el bebé y la madre estén bien, sí. ¿Qué pasa? Que a veces cuando hay que hacer una cesárea urgente es porque el bebé ha demostrado que no está pasándolo bien, que hay algo de como de sufrimiento fetal. Entonces en ese caso los pediatras quieren que corriendo se lo tengan, porque hay como un minuto de oro, ese primer minuto en el que el bebé nace. Si nace, que le ha faltado un poquito de oxígeno, que ha habido un sangrado y no, pues ese primer minuto de oro tiene que estar con el pediatra, para que el pediatra le ayude a respirar corriendo, le ayude, haga falta, vea si hace falta a lo mejor pues, ayudarle también a nivel de corazón, algún fármaco. Entonces se lo llevan corriendo, lo ven, lo ponen como a punto y ya. Entonces, si todo está bien, te lo dan. O sea, una cesárea, si es una cesárea programada, tranquila, que es la tercera cesárea o la cuarta cesárea y todo está bien, pues tal cual lo sacamos, se lo dejamos para que se lo pongan a la mamá. Porque donde mejor está el bebé siempre es con su mamá. Siempre. Entonces, siempre que puede ser, pero igual que los partos. Si después de un parto hemos tenido que hacer, pues eso, un forceps, porque el bebé estaba pasando lo regular y lo hemos sacado rápido, lo que no tiene sentido es que lo saquemos rápido y se lo pongamos poniendo a la madre sin saber cómo está. No, lo sacamos y hacemos como el pediatra. Toma, que tienes un minuto de oro. Arregla, haz lo que tengas que hacer y ya está fuera. ¿Sabes? O sea, que en el paritorio se corre. Y tenemos que hacer cosas a veces corriendo por el bien de ambos. ¿Sabes? Y para nosotros, aunque para muchas mamás, pues el hecho de, es que me han cortado, es que tengo un desgarro, es que tal, pues eso para nosotros es como pecata minuta comparado con otras cosas que, ¿sabes? Con tal de que las cosas vayan bien, pues de vez en cuando se lleva una bebida. Pero bueno, para la madre, no en el parto, sino siempre, pues los hijos al final ya sabemos que nos ponen siempre en una situación de posible avería. Y así es. Pero luego siempre pues, merece la pena, ¿no? Y lo último ya de la cesárea es que a veces tenemos que hacer cesárea, lo que decía, programadas, por ejemplo, porque viene de culete, y otras urgentes, pues porque
el monitor ya no se dice sufrimiento fetal, se dice riesgo de pérdida de bienestar fetal. O sea, como que ya el bienestar, porque la palabra sufrimiento suena como muy fuerte. Entonces ya se ha cambiado la palabra y se dice, pues eso, que es algo no tranquilizador, que hay riesgo de pérdida de bienestar. Entonces cuando es urgente, o bien también puede ser porque empieza a sangrar y la placenta se desprende antes de la cuenta. O sea, hay cosas como que en mitad de un parto, por eso tenemos que parir en un hospital, porque en mitad del parto hay cosas que a veces se nos escapan de las manos y tenemos que actuar rápido, ¿vale? Por eso cuando mucha gente dice, no, es que yo no vamos a hacer algo, no hace falta irse al hospital, podemos parir en casa, podemos parir con, bueno, quien tenga la posibilidad, o sea, quien no tenga otra posibilidad porque vive en algún país en el que no hay esa posibilidad, pues bueno, pero hoy en día, y aquí en España, pues lo suyo es parir en un hospital. Porque de vez en cuando puede pasar cosas, aunque lo normal es que todo sea fenomenal, de vez en cuando pasan cosas que hace falta que tengas a un ginecólogo a tu lado para que te ayude. ¿Vale? Un ginecólogo, a un pediatra, que ese minuto de oro esté allí atento como a un anestesista, que pueda dormirte en un momento dado para que te haga necesaria rápido sin dolor. ¿Vale? O sea que siempre hay que tener como las miras más altas de que cuando nos tengan que ayudar, pues bendita ayuda. ¿Vale? Y por eso muchas veces, cuando llegáis al paritorio, ni las uñas pintadas, ni ningún objeto metálico, ni pendientes, ni collares, ni nada, porque siempre está la posibilidad de que ese bebé pida pista rápido y haya que sacarlo, con una cesárea. ¿Vale? Por lo cual siempre en tu mente, pero bueno, pero lo normal es que no, lo normal es que demos salud bien y que no haga falta. ¿Vale? Y yo así no quería contar nada más, simplemente responder también al tema de cuando los bebés se ponen sobre lo normal, entre otras cosas porque las cabezas pesan más que el resto del cuerpo, los bebés se ponen siempre o casi siempre con la cabeza abajo. Por eso, porque la cabeza es más pesada y hacen pum, y en algún momento del embarazo primero se mueven libres, pero luego ya son tan grandes que ya se posicionan y ya la cabeza suele estar abajo. Pero no siempre. Algunos, o bien porque el útero tiene una forma un poco rara, o bien, no sabemos por qué, se ponen y se sientan. Se ponen como, o bien con el culete apoyado, o bien con los pies directamente apoyados aquí, y claro, eso cuando una mamá ya ha parido y ya ha demostrado que puede parir, porque su pelvis ya sabemos que ha dado bien de sí, pues ahí a lo mejor decimos, bueno, pues intentamos que se nazca de culete sabiendo que no es lo mejor, pero si llega ya de parto y ya tiene medio culo en la vagina, pues ya no vamos a ir para atrás. Pero cuando uno nunca ha parido, empezar un parto con un niño de culete, aquí en España no se hace. En algunos hospitales un poco más cañeros sí, pero por lo general no. ¿Por qué? Porque lo más grande que tenemos, que tiene que demostrar es la cabeza. Entonces, pudiera ser que nos tiene un culete y que de repente la cabeza sea más difícil de salir. Entonces, ahí se pasa un manual, tanto como para decir, parto de nalgas en unas porque nunca parido, prohibidos. Ni en España, como tal, pseudo prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Que para intentar evitar una cesárea, porque lo suyo siempre es que sea un parto normal, tanto para el bebé como para la mamá. Ayer viene una paciente que venía de Viena, y en otros países la gente pide cesáreas a la carta, pues la famosa, la modelo, la tal, no, yo quiero una cesárea, no, yo quiero, y es como tenemos que decirle, una cesárea es una operación, y es una operación que cuando hace falta hacerla, fenomenal, pero pedirla sin motivo, sabiendo que lo mejor para que el bebé respire, para la mamá, para todos, lo mejor es parir por abajo, o sea, hablando claro, eso es lo suyo, los bebés tienen toda esa preparación de cara que luego puedan empezar a respirar. Dentro de la tripa no respiran porque, o sea, respiran el oxígeno que les llega de sus madres, de la placenta. Entonces, ese esfuerzo de empezar a respirar todo, para la mamá, para el sangrado, para todo, a lo mejor es un parto vaginal. Entonces, ¿qué vamos a decir siempre? Porque si está de culo, tenemos que intentar, si queréis, que hagamos la maniobra. Porque esa maniobra es una maniobra como muy poco agresiva en ese sentido. Lo hacemos en el quirófano por si acaso no le sienta bien, pero es cuestión de con la propia mano, que ya ven mi mano, intentar simplemente ayudarle a encontrar el camino y se dé la vuelta. O sea que siempre, si se puede evitar una cesárea y se puede evitar tan fácil como intentando hacer ese movimiento, que cuando va y cuando no va, no va. O sea que hay gente que tampoco nos empeñamos tanto. Que eso es tocar la cabeza y decir, aquí tengo la cabeza, y aquí tengo el culete. Pues vamos a decirle, vamos a intentar empujarle un poco a ver si se da la vuelta. ¿Y anestesia nada más para eso? Pues por lo general no. Hay veces que se pone el epidural. En algunos centros te ponen el epidural. Para darle la vuelta. Para darle la vuelta porque puede ser que te moleste un poco. Pero yo te digo, con unas manos
que por lo general, o sea, hay ginecólogos que son varones que son como muy grandotes y tienen ahí la fuerza, pero por lo general, pues, cuando yo intento hacer eso de dar la vuelta a un bebé, pues molesta, a veces te sedan un poco, pero, o te ponen el epidural, pero no te duermes ni mucho menos. Solamente es intentar, como de forma, y si sale bien, pues fenomenal, te has evitado una cesárea en principio. Que no sale bien, pues una cesárea muy bien merecida, porque el bebé de culete, pues no hay riesgo, y si no te la vas a subir ese riesgo. Otra cosa es que ya llegue la mamá y ya tenga ya medio culete fuera, pero en ese caso, cuando las cosas van tan bien como para que ella tenga medio culete fuera, ya lo suyo es eso, sentarse y esperar. No meter la mano, sino sentarnos y esperar, porque si ha ido tan bien hasta entonces, seguirá yendo bien. ¿Sabes? Una cosilla, yo tengo 34 semanas y últimamente, más que todo por la noche, estoy sintiendo mucho dolor por la parte de abajo. ¿Eso será porque ya está encajado su cabezón? Lo normal es que sí, que ya la cabecita está más apoyadita. Lo que es encajarse en sí no se encaja de verdad en el parto. En ese tercer plano que decíamos, ya a partir del cual ya por abajo te ayudas con un instrumento, eso ya se ha encajado de verdad. Sí. Hasta entonces ya la cabeza, que está presionando mucho la pelvis, está la vejiga al lado, todo el rato hace pipí, ¿no? También en el culete como cierta presión, y eso es una cabeza, que son grandes, habéis visto la cabeza de los niños cuando nacen, que había un bebé ahí, pues eso presiona y eso es normal. Sí, como es de mi embarazo de alto riesgo, pues a veces pienso como que ya se me va a venir encima. No, porque lo siento muy... Ya quisiera tú. No, digo, cualquier rato se me cae. No, eso... Y no te vas a dar cuenta. Para que de verdad se te... O sea, que cuando las cabezas de verdad bajan con contracciones, no solo con presión, vale. sino con una contracción, con otra contracción, con otra contracción, así, cada 5 minutos, ¿sabes? Y durante muchas horas. ¿Cómo pasan las contracciones? Porque cada una es diferente, ¿no? Claro, o sea, por lo general la contracción es como una sensación de que al principio las que no duelen, esas que preparan, las de Braxton, pues como que toda la tripa se te pone muy dura, como si fuera una pelota dura, que te presiona y dices, uy, pero no duele, es como incómodo, ¿eh? ¿Qué presión? Sobre todo así por delante. Luego la del parto ya no solo presión, sino que se te cambia la cara, o sea, el dolor franco, o sea, es una cosa que además empieza también como en la zona de los riñones, que tiene para adelante, o sea, hay gente que lo compara con dolor de regla, pero si no un dolor de regla fortísimo, o sea, que nada que ver con la regla tiene, la verdad. Vamos, no sé cuánto dura la regla, pero... Sí, a mí me duele bastante. Y lo comparé. Sí, no sé. Pues pobres, si tu regla te duele. Porque incluso yo estoy medicada. Me dan en Antium y todo, y cuando me llegan las reglas, bueno, ahora estoy de maravilla. Claro, no habrá nada que ver. Pero sí, las contracciones las nota y no lo duda. O sea, yo te digo, yo que quería tenerla porque cuando veía las caras le dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué le duele tanto? ¿Cómo es? Porque eso, porque es que no lo duda. Entonces, nada que ver con esa presión ni con alguna de vez en cuando que me duele, no. Las del parto son francas. Y una cosa, la epidural no se ha podido cambiar por otra cosa, más o menos. Pues claro, mi experiencia con la epidural, que no es que haya tenido un hijo, sino que yo me hicieron una operación de rodilla y entonces, una operación, y entonces que salí fatal. Y entonces me dijeron la epidural, y yo digo, y entonces claro, veo esa inyección así y me dio el médico marearme, anestesia total, y lo único que vi fue anestesia total. Claro, o sea, hoy en día, como lo que mejor quita el dolor... O sea, que me parece que sois unos valientes, porque yo me muero de miedo. Lo que mejor quita el dolor cuando lo quita bien es la epidural, eso está claro, eso no tiene para nada. Pero yo siempre digo que para que la epidural hay que desearla mucho, hay que rogarla casi. O sea, que no te la pongas cuando aún no estás con dolor. Si te la quieres poner, que sea porque, a pesar de que te dé miedo, o sea, a mí la epidural, una vez viendo una serie de médicos, que yo estudiante de medicina, y viendo House, estaban poniendo la epidural a una y me mareé de ver la tele. Imagínate, me decía, qué horror, dale la epidural. Cuando llegó el parto de mi primera hija, vamos, un poco más, y abrazo a la anestesista, en plan, ponme la epidural ya, o sea, me da igual el miedo, me digo, que es como tanto el dolor que al final la quiere en ocasiones, que la quiera, pero que como que te merece la pena. O sea, que si tienes miedo a la epidural, tienes que tener mucho dolor y que te merezca muy mucho la pena para pedirla. No sé si me explico. O sea, que hasta que no la deseas fervientemente, no te merece la pena ese mal rato que puedes pasar de que te pinche, porque luego la aguja tampoco es tan grande, o sea, un pinchazo en la espalda. Pero bueno, pues ya digo, cuando uno lo vive en sus carnes, dice, pues me merece la pena o no me merece la pena. Puede dar secuelas también, porque por ejemplo a mí me la pusieron con mi primer hijo y luego la espalda
Tuve 2 años que casi no podía ni alzar así cosas, ni una bolsa de las compras. ¿Dónde te pusieron? En el Gregorio. ¿En serio? Sí. ¿Y no podía decir? Ah, ¿Qué es lo que no podías hacer? No podía que hacer no lo fuerza. podía alzar, no podía alzar fuerza. O sea, de vez en cuando hay algún tipo de... Pero hoy en día no vemos casi ninguna. O sea, que yo haya escuchado muy Bueno, fue hace 10, 11 años, o sea. de vez en cuando, pues eso, también porque a lo mejor hay mujeres que tienen como la columna alguna malformación, alguna cosa extraña que no se ve y que no saben que exista y que al pincharla puede ser. O sea, pero por lo general no suele tener problemas. Aún así siempre os avisan que, bueno, que como cualquier técnica en medicina todo puede pasar, pero... Claro. Igual que lo que dijo ella, de bebé ya, por ejemplo, yo tengo riesgo de parto prematuro y en la semana 28 ya el niño ya está con la cabeza para abajo. Entonces es mucho tiempo todavía lo que le queda. Para ya En estar ese posicionado. caso sí que por lo general cuando uno se pone con de parto prematuro, o sea, cuando ya uno empieza con un parto, aunque sea prematuro, por lo general sí que contracciones, aunque sean Sí, menos claro. intensas, sí que tiene. Y como que el cuerpo te avisa, o sea, el cuerpo es muy sabio. Y ese dolor del parto tiene un sentido, tiene el sentido de que tú tienes Pero que las ha ocupar parado. y que tú tienes que, claro, pues en ese momento, cuando vienen antes de la cuenta, tenemos, igual que tenemos oxitocina, que la misma que tu cerebro produce para provocarla, tenemos frenadores de contracciones. Sí, a mí me da- Entonces, con eso pues también nos manejamos mejor porque si no, No. todos los bebés prematuros, siempre que se puede, se paran. Si no se puede, pues... Pero tiene que ver que el niño se coloque antes de tiempo para que sea un parto prematuro, no, Ay, qué susto. Nada, no. Que los niños se coloquen bien a partir de la semana 28 antes. 26 es ya está fenomenal, colocada. fenomenal. Pero digo, ay Dios mío. No, nada. Vale, está puesto. Complicaciones puede haber cuando hay una cesárea recién de 1 año más o menos para una próxima cesárea o un parto. Tiene una cesárea hasta que te aporte embarazar 9 meses, para que sean 9 meses y luego otros 9. Entonces, si no es tanto, si a lo mejor son 6, son solo 6 técnicas, sí que dejamos de intentar parir igualmente, controlando mucho y viendo qué tal. Lo que puede pasar es que la cicatriz, que es una zona, pues todas las cicatrices en la piel, en el útero, donde sean, son zonas como un poquito más débiles. Entonces, si en el parto, con las contracciones, esa cicatriz no está bien cicatrizada, puede ser que se rompa. Y entonces, en ese caso, pues sí que hay que hacer una cesárea más rápida. Hay que sacar al bebé corriendo. Y directamente en algunos sitios ni lo intentan por eso. Mejor uno pedir una cesárea. Es decir, la cesárea de una vez para evitar eso. Pues no tiene, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado en tu caso? 7 meses. 7 meses, se está desembarazado a los 7 meses. Pues en ese caso nosotros en la clínica sí que dejamos parir, ¿eh? Porque aunque siempre se dice 1 año, se ha visto en algunos estudios que una cicatriz después de 6 meses no mejora nunca más. O sea que los 6 meses llega a ser la cicatriz que tiene que ser y que seguirá siendo, pase en el tiempo que pase. Entonces nosotros, si por lo menos se han respetado los 6 meses, sí que intentamos un parto. Y si en el transcurso de ese parto hay algún signo de alarma que no nos gusta, ya entonces vamos a ser una cesárea. Pero como parir es lo mejor y después de 2 partos, o sea, después de 2 cesáreas, ya sí que tiene que ser cesárea, pues en una chica joven lo que se intenta siempre es que no. O sea, que yo como tal no me ofrecería hacer directamente una cesárea a pedirla ya. No, yo diría, bueno, si me dejáis parir, vamos a intentarlo. Que todo va fenomenal, pues fenomenal. Que hay que hacer más cesárea, pues me la hacen. Pero eso, esos 6 meses primero son otra cosa que me digan, mira, es que he parido, o sea, me han hecho una cesárea y me he embarazado 2 meses después. Jolín, pues es que esa cesárea está fresca todavía, ¿sabes? Está ahí muy recientita y con un parto, con una contracción, otra, pues ese músculo en esa cicatriz no va a ser suficiente. Y sí que puede ser que se rompa. Pero después de 6 meses, pues como que nos da más paz, ¿sabes? Y... No sé ni qué hora es, pero es que me enrolla mucho, lo Estamos siento. en la hora, no, pero muchísimas gracias, Seguramente que han aprendido muchísimo las chicas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? 3 cosas que hayáis aprendido. A ver, una. Las contracciones. ¿Qué? Yo, a pesar de ser madre, no había escuchado lo que has dicho de los fuertes y todo eso. Eso lo he aprendido hoy.
No sabía nada porque Iba a traerlo, pero no quería asustar. Estaba así como hablando. No sabía qué era, Nada. Dije, y mira que soy madre, pero no. ¿Qué es lo que no habéis aprendido, perdón? No, digo que he aprendido lo de los fortes, ¿no? Las cosas que eran sí. fortes, que no sabía qué era. Y soy madre, no sabía. Otra cosa que se sabía. Por ejemplo, el tiempo de espera de cesárea. O sea, yo soy enfermera, pero nunca había tenido como esa... para mí siempre era como decir, es muy poco tiempo, sean 7 meses para dar a luz por parto normal. Yo pensaba que si fuera muy poco tiempo, pues de una vez programé cesárea. Pues digamos que en mi país sería así. Ya. O sea, yo soy colombiana y pues en mi país no es dejarían como una cesárea 6 meses, entonces parto normal no. Es como que prefieren evitar como una urgencia vital en el momento del... Yo te digo, en algunos hospitales sí que es así, pero en otros sí que se es más permisivo y si todo va bien se deja a su amor, se deja estar de las cosas, sobre todo porque eso, porque una chica joven que a lo mejor también debería del motivo de la cesárea anterior, pero si todo va bien pues no es tampoco, o sea, que te pide de verdad que con qué médico te encuentres, pero sí que se puede asumir un poco si tú quieres decir, mira, me gustaría intentarlo, siempre que sea razonable y siempre que todo vaya fluyendo. Claro. Y Si el motivo fuera un canal de parto muy pequeño, sí se va a cesárea. O sea, si ya tu anterior hijo no cupo por tu pelvis, lo que se dice que hay una desproporción entre tu hueso y la cabeza del bebé, que es un bebé enorme, pues a lo mejor si este bebé también se prevé que es igual de grande, pues a lo mejor no se intenta otra vez otro parto, porque va a pasar lo mismo seguramente, pero no tiene por qué pasar lo mismo, porque ya te digo, si me mira para arriba el bebé, si mira para abajo, como de gordo sea, en ese momento hay bebés que el primer bebé no ha podido nacer porque no cabía, y el segundo más pequeñito ya cabía, y se ha colocado la cabeza mejor, es más pequeño, se han dado otras circunstancias y sí que cabe. O sea, eso, hasta que no llega el momento, no se puede decir, esta mamá no puede parir jamás. ¿Sabes? Es verdad que niños muy grandes en mamás muy pequeñas, pues a priori dices, pues que no cabece, pero hasta que no. Pero yo no soy pequeña y mi hijo fue cesárea por lo mismo. Porque no cupo, ¿no? Sí. No... Y el otro día cuando fui a la ginecóloga me dijo eso, me dijo tú lo más seguro que sea cesárea porque el bebé es grande y tu canal de parto es muy pequeño. Entonces, yo ya voy con el 20 Pero ya te ha dicho que eso no se puede decir, Ya. Otra cosa es que estimen un peso fetal pues ya muy grande, 4,5 kilos, 5 kilos. Y en ese caso directamente, ya al final te dicen, mira que tu bebé más o menos pesa esto, no vamos ni a intentarlo. A veces sí que ocurre eso, pero otras veces sí que... Entonces a lo mejor sí que pueden intentarlo. A ver, tiempo para la cesárea siempre hay. La cesárea está ahí siempre. El quirófano siempre está ahí, los cuchillos para... Por eso, pero si uno puede intentar parir, pues mejor. Un último comentario, pregunta o bien, o que habéis aprendido. Pues he aprendido que no se me va a venir el bebé sin contracciones. Tú tenías miedo de decir, oye, voy a estar dormida a ver si me van a hacer el bebé. Pero eres la única, porque muchas mujeres vienen diciendo, ¿qué se me va a salir? Sí, yo también. En el hospital. No, pero te digo, no eres la... Pienso que se me va a salir. Ah, sí. Y la pobre, mírame porque lo tengo ahí. No, tranquila. Eso pienso yo. La naturaleza es maravillosa. Sí. Bueno, pues yo creo que, Feliciano, si queréis hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta, pues bueno, yo creo que le damos un aplauso a Rebeca. Gracias, corazón, y que Dios te bendiga. Oye, yo quiero una foto con ella y con todos vosotros, si queréis, nos ponemos, hacemos una cosa, quedaros aquí, ella se pone detrás junto conmigo y nos haces una foto, ¿sí? La misma los que queremos, ¿vale? Venga. Así. Venga, una foto. Este se lo voy a mandar al hospital, ¿vale? O sea, no os preocupéis que esto lo publico en el celular. Explicáis el por favor. Y ahora horizontal. Genial, la pobre estaba Rebeca muy nerviosa, pero aquí lo ha hecho muy bien. Porque ha hablado de lo que sabe. Habla de lo que sabe. Pues nada.
nada, que vaya muy bien a todos. Gracias. Seguro que sí. O sea, lo único es que no tengáis ningún miedo y al revés, estoy deseando que veáis a vuestros niños, que eso es lo mejor. Muy bien, pues nada. Encantada.